Millones de mujeres en todo el mundo reclamando por sus derechos, reclamando en contra del abandono, la discriminación y la falta de justicia. ¿Es esta la década de las mujeres? En México ha tenido lugar la primera huelga nacional bajo el lema Un día sin nosotras, sobre todo para visibilizar el dolor, pero también la enorme contribución femenina al país. Bienvenidos a esta edición especial de TW Noticias. Soy Jenny Pérez. Marchas feministas que se replicaron en todo el mundo y con especial apoyo en países como Argentina y Chile. Y las mexicanas faltaron este lunes a sus trabajos para sumarse al primer paro nacional de mujeres. Ampliamos en breve con nuestra periodista en Ciudad de México. El día después de la gran manifestación que colapsó Ciudad de México, las mexicanas faltaron a sus trabajos para protestar contra los 10 feminicidios diarios que en promedio se registran en el país. El paro nacional de mujeres se hizo sentir en oficinas de gobierno, en universidades y multinacionales y en mucha menor medida en los comercios. En una jornada histórica, las mexicanas estaban convocadas a no trabajar ni consumir durante el llamado Un día sin nosotras. La céntrica Plaza del Zócalo amaneció con un grupo de personal de limpieza formado solo por hombres que borraba las pintadas que dejó la marcha feminista del día anterior. La ausencia de trabajadores del transporte público provocó el cierre de taquillas y largas colas de usuarios para adquirir un billete. Un día sin nosotras, así se llama el reto de las feministas mexicanas para denunciar la lucha en favor de la igualdad de género en México. Y desde allí nos saluda la periodista Andrea Sosa con los detalles de este día. Andrea, en primer lugar, ¿qué balance hacen las mujeres mexicanas de este día de huelga nacional sin precedentes en el país y qué opina la clase política de esta iniciativa? Bueno, las mujeres mexicanas hacen un balance positivo, sobre todo porque han logrado llamar la atención sobre un problema que les preocupa, la violencia de todos los días dirigida especialmente a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hoy en la Ciudad de México se notó menos afluencia en las calles, hubo menos gente en el transporte público, en los comercios, no se paró totalmente la actividad, pero sí se notó y fue la continuidad de una gran marcha que hubo el domingo con unas 80,000 personas, según las autoridades, que permitió por primera vez poner en el centro de la atención esta problemática. Andrea, una de las principales demandas es justicia y también el fin de la impunidad en México. ¿Qué hacen las autoridades políticas? Nos preguntamos el gobierno para escucharlas, especialmente considerando la negra estadística de feminicidios en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que a él le preocupa la seguridad de todos los mexicanos sin distinción y no ha hecho una diferenciación de lo que sería proteger a las mujeres específicamente en lo que a ellas respecta, sino que habla en general de garantizar la seguridad a todos los mexicanos. Hoy descartó la posibilidad de impulsar una fiscalía especial contra los feminicidios. La respuesta del gobierno hasta ahora no ha satisfecho de todo a las organizaciones de mujeres que sienten que están siendo vistas como nunca antes, pero al mismo tiempo no están siendo escuchadas. Lo que más se reclama es poner fin a la impunidad y ahí hace falta una serie de políticas y también de respuestas por parte del sistema de justicia que hasta ahora no se ha visto. Por el momento es visibilizar lo que han querido las mujeres y no se ha visto una respuesta con un plan de acción concreto por parte de las autoridades para que haya cambios en la realidad actual. Andrea Sosa, muchas gracias. En Ciudad de México. Las mexicanas, las mujeres protestan por muchas razones, pero en México principalmente por los feminicidios escalofriantes que se sucedieron en las últimas semanas. Los asesinatos se produjeron en un clima de alerta por violencia contra la mujer en todo el continente. Las cifras alarmantes, vamos a ver. El continente americano sigue siendo un lugar peligroso para las mujeres. En números absolutos, Brasil, los Estados Unidos, México y Argentina ocupan los primeros puestos de países con más feminicidios en América. El panorama cambia si miramos la tasa de homicidios por cada 100.000 mujeres. Allí lo tenemos, El Salvador es el país
más peligroso, seguido por Honduras, Bolivia y Guatemala, con tasas incluso superiores a los lugares de mayores movilizaciones contra los feminicidios como México y Argentina. ¿Qué sucede en comparación con el resto del mundo? Bueno, el continente americano se encuentra por encima del promedio en segundo lugar, justo detrás de África. Como en muchos países no se reconoce el término feminicidio, la estadística se basa en números de mujeres asesinadas por su familia o por su pareja. Más del 90% de los feminicidios en México quedan en la impunidad y casi la totalidad de otras agresiones contra las mujeres nunca llegan a tener una sentencia. Una de las causas es la falta de enfoque de género entre los funcionarios públicos a la hora de investigar la violencia contra las mujeres. Pero además faltan voluntad política y diligencia en las investigaciones, por lo cual los procesos judiciales suelen caer en negligencias y omisiones para terminar dejando en libertad a los agresores y a los feminicidas. La hija de Araceli, Leslie Berlin, fue asesinada por su pareja el 3 de mayo de 2017. Tenía 22 años cuando fue estrangulada con un cable telefónico. Desde un primer momento, la fiscalía creyó la versión del homicida y sin haber iniciado la investigación, publicó que se trataba de un suicidio, además de revelar la identidad de Leslie y su familia. A los 3 minutos de haber comparecido, su padre y yo, se filtró esa información en los medios de comunicación y la Procuraduría de la Ciudad de México emite una serie de tweets, 4 en total, donde se criminaliza a Leslie. Desde entonces, la familia sufrió obstáculos para dar seguimiento a la investigación y vivió la revictimización de su hija, una lucha de 30 meses hasta lograr una condena de 45 años para el homicida. El 90% de los feminicidios en México quedan en la impunidad, mientras que para otras agresiones contra mujeres no hubo sentencia en el 97% de los casos. El principal motivo es la falta de perspectiva de género en las instancias públicas, desde la policía en un primer momento hasta los jueces, como indica la hasta ahora abogada de la familia Leslie. El punto acá me parece que está todavía más que en la homologación del tipo a nivel federal, en que la investigación no se hace con debida diligencia reforzada y que se parte con estereotipos de género para hacerla. Desde la resistencia a investigar por razones de género, manejo incorrecto del lugar del suceso y pruebas, inconsistencias en dictámenes periciales, falta de análisis de contexto y seguimiento para sancionar a servidores públicos, una cadena de negligencias y omisiones que el gobierno federal y algunos estatales han tratado de revertir con la creación de fiscalías especializadas y centros de justicia. Para la abogada litigante Viridiana Valgañón de la organización X Justicia para las Mujeres, esas iniciativas tampoco cuentan con los recursos y el personal preparado, además de estar alejados. Que el personal no ha sido debidamente capacitado, los cursos de capacitación y sensibilización que a veces se les dan no son idóneos o no están enfocados y dirigidos a la, por ejemplo, producción de pruebas específicas. El gobierno de López Obrador aboga por la creación de un código penal único que mejoraría la persecución de estos crímenes. Laura Salinas, una de las coordinadoras de la Fiscalía, reconoce la falta de diligencia de los estados ante esta violencia y la escasa capacitación de los servidores públicos en la materia. Pero entiendo que muchas cuestiones de colaboración y de sanción de los delitos pueden, si no son iguales, pueden dificultar, pueden, por ejemplo, impedir que alguien sea sancionado. Los agentes ministeriales, insisto, no aprenden perspectiva de género, pero además forman parte de la cultura de discriminación. Una exclusión y barreras al acceso a justicia que en México mata mujeres. Un 33% de los asesinatos de mujeres se cometen en el hogar, el triple que el de hombres, y 9 de cada 10 el homicida es su pareja o expareja. Una clara diferenciación en estos crímenes que debería traducirse en el proceder judicial. Sin embargo, en México tan solo 1 de cada 5 de estos feminicidios se investigan como tal.
Bueno, y otra de las luchas, de las causas feministas, el aborto. En Argentina, miles de mujeres se manifestaron este lunes para pedir la legalización del aborto, repudiar los feminicidios y también denunciar la trata de personas. El centro de Buenos Aires se tiñó de verde, el color que simboliza la lucha por el aborto libre, legal, y violeta, que representa también los reclamos feministas. Las manifestantes se movilizaron a lo largo de 1 kilómetro entre la Plaza de Mayo y el Congreso. Allí respaldaron la iniciativa del Poder Ejecutivo, que prometió presentar un proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo 2 años después de que fracasara en el Senado una iniciativa similar. Y por otro lado, el colectivo Ni Una Menos lamenta el aumento de los feminicidios. El mes de marzo lleva más mujeres muertas que días, denunció una joven diputada ante el Congreso. Cecilia Merchán es secretaria de Políticas de Igualdad del nuevo Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género que creó el gobierno argentino. Merchán considera que es el resultado de una larga historia de lucha feminista que se masificó hace 5 años a partir de la campaña Ni Una Menos contra los feminicidios. Ni Una Menos generó una masividad enorme, hizo posible no solamente la existencia de este ministerio, que es crucial para pensar la política, sino que también que en todos los ministerios haya mujeres que están ocupando cargos, lugares de decisión muy importantes. 4 de los 20 ministros del nuevo gobierno de Alberto Fernández son mujeres. Ellas, junto con secretarias, subsecretarias y directoras, han integrado un grupo llamado Mujeres Gobernando, que se reúne cada 3 semanas para articular políticas. Fernández también impulsa la legalización del aborto, que cobró impulso con Ni Una Menos y fue rechazada por el Senado en 2018, pero que este año se volverá a discutir en el Congreso. La lucha por el aborto legal cobró nuevos bríos con el reclamo en las calles de miles de adolescentes y jóvenes embanderadas con pañuelos verdes. Es el caso de Jimena Gentili, estudiante de Ciencias de la Comunicación que gestiona redes sociales de la campaña por el derecho a la interrupción del embarazo en Buenos Aires. El Ni Una Menos 2015 fue muy concurrido por las juventudes, fue muy concurrido por un montón de partidos, un montón de organizaciones, pero se vio mucho las pibas. Después del 2015, de ese boom, se empezó a ver en las escuelas el pañuelo, se empezó a ver en las calles el pañuelo. Vas en el colectivo y generalmente todas las mochilas tienen el pañuelo, pero es como un despertar. Pero aún quedan muchas batallas por librar. Los asesinatos de mujeres alcanzaron en 2019 los 299, su mayor nivel desde que en 2008 comenzó a medirlos el Observatorio de Feminicidios. Vanina Escales, cofundadora del colectivo Ni Una Menos y coordinadora de la agenda feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales, busca razones. Aumento de la pobreza. Esto significa que las mujeres y las personas trans están expuestas a mayores dosis de vulnerabilidad, hay una circulación mayor de la violencia y al mismo tiempo a la falta de respuestas judiciales y estatales a estas mujeres. Según Escales, a partir de Ni Una Menos, el Estado abogó porque las mujeres denunciaran la violencia de género, pero después falló a la hora de acompañarlas. Aún queda por reducir la desigualdad económica. Las argentinas ganan un 27% menos que los argentinos y la crisis de los últimos años las ha empobrecido aún más. Argentina, pero también Chile, de escandalosamente lento califica la ONU Mujeres el avance de Chile hacia la igualdad de género. Y a las chilenas se les está acabando la paciencia. La mejor prueba de aquello es que ha quedado plasmada en la marcha histórica del Día Internacional de la Mujer, en la que cientos de miles salieron a las calles para exigir justicia. Pero la lucha no termina el 8 de marzo. Para muchas es apenas el comienzo. Nuestra corresponsal Nicole Fröhlich habló con 2 mujeres activistas quienes hoy inspiran a muchas con su historia de perseverancia y de valentía. Las chilenas están hartas y quieren que el mundo se entere. Los gritos feministas han venido marcando el ritmo de las protestas que conmueven al país austral desde octubre pasado. La batalla por un país más justo para ellas empieza por el fin del patriarcado, un patriarcado que ha normalizado una violencia de género estructural que permea todas las esferas de la vida privada y pública. Sofía Brito fue acosada sexualmente en la universidad por un profesor.
Carlos Carmona, reconocido personaje en el mundo académico y entre 2014 y 2017, presidente del Tribunal Constitucional chileno. Cuando Sofía fue a denunciar el incidente, su entorno trató de banalizar los hechos. Mucha gente me decía que en realidad no había por qué denunciar, porque esas cosas eran normales. Era normal que un profesor te dijera que estabas muy bonita, o que te tocara el vestido, que te tocara los aros, o que se tirara encima tuyo incluso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran tan normales que en realidad no eran denunciables. Y ahí yo creo que está el punto, ¿no? Que la sociedad es sorda frente a la violencia de género. Una sordera con consecuencias. En protesta contra la inacción de la universidad ante casos como el de Sofía, en mayo de 2018 las feministas tomaron las calles y las facultades. Durante meses ocuparon universidades de todo el país, exigiendo protocolos estrictos contra el abuso y una educación no sexista. En medio del desamparo institucional, Sofía descubrió que no estaba sola. Mi caso es un caso más, porque en realidad lo que dimos cuenta es que había una problemática estructural en la educación en Chile, una problemática que en el fondo demostraba que la educación era profundamente sexista, profundamente patriarcal y que reproducía los patrones de violencia de género, amparaba esos patrones y nos consideraba como ciudadanas de segunda categoría que en realidad no debiésemos estar en la universidad. Patrones de discriminación que también se reflejan en el ámbito laboral. La periodista Rayén Araya trabajaba para Radio Bio Bio cuando quedó embarazada de su segunda hija. Al regresar de su licencia postnatal, su jefe trató de presionarla para que renunciara a su cargo de conductora. Vuelvo a trabajar y el día 1 que entro a esa radio, el director de la radio me llama y me dice: yo creo que tú te deberías ir y lo mejor para ti es que tú dejes este lugar. Y digo, pero yo estoy con un fuero que ante la ley está protegido, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Me estás despidiendo. No, no te estoy despidiendo, lo mejor para ti es que tú renunciaras. Yo no voy a renunciar al fuero, porque ese no es mi derecho, es el derecho de mi hija. Un lugar donde hay gente mucho más joven. Después de 6 meses de acoso laboral, finalmente fue despedida al término de su fuero maternal. Rayén llevó el caso a juicio y tras varias instancias, la Corte le otorgó una indemnización por irregularidades en su expulsión. Pero la justicia no reconoció que el canal la hubiera discriminado por su condición de mujer y madre. Yo lo que quería es que hubiese una sentencia que dijera que esto no podía volver a ocurrir, y mi sentencia no dice eso. Mi sentencia lo que dice es que hubo malas prácticas, efectivamente, pero no dice que fueron específicamente por el tema de la maternidad. Y no lo dice ¿por qué? Porque la ley no lo ampara. Chile cuenta con una ley de antidiscriminación. La ley Zamudio fue promulgada por Sebastián Piñera en el año 2012, pero la abogada Bárbara Sepúlveda la tacha de perro sin dientes. Todo el mundo se queja de estas leyes y dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer más leyes? Al final las leyes no funcionan. No es que las leyes no funcionan, es que estas leyes no funcionan. Se prohibirá la discriminación en Chile por todas estas categorías sospechosas. Siguiente artículo, pero no se entenderá que es una discriminación arbitraria cuando, por ejemplo, se haya hecho la distinción por y nombra un montón de posibilidades de poder ser discriminado en que la ley habilita a las personas para discriminar. Las chilenas están hartas, pero también llenas de optimismo. Con la posibilidad de una nueva constitución en el horizonte, esperan que la batalla en las calles y las cortes por fin dé frutos. Que la nueva Carta Magna reconozca la necesidad de amparo legal explícito para la mujer. Son el 52% de la población de Chile y ya no van a permitir que se las ignore. Y eso es en Chile, pero en Colombia el tema del aborto también ha estado en la agenda en los últimos días. La semana pasada, la Corte Constitucional de ese país se abstenía de fallar sobre una demanda que buscaba penalizar por completo el aborto, dejando en pie las 3 excepciones para la interrupción voluntaria del embarazo. El debate público en torno a la interrupción voluntaria del embarazo se agitó en Bogotá, con concentraciones a favor y en contra, en un país de mayoría católica y donde las iglesias cristianas ejercen también una gran influencia. Y otro tema clave para las mujeres colombianas es la participación en la economía. Para ellas, el emprendimiento es una necesidad. Según un estudio del Global Entrepreneurship Monitor, que muestra el panorama alrededor del país durante el año 2017, en Colombia,
la proporción de mujeres emprendedoras fue casi la misma que la de hombres. El emprendimiento femenino pasó del 15% en 2014 al 25% en 2017, lo que posiciona a Colombia como el de mayor incremento en materia de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ¿qué opina de todo esto una emprendedora colombiana ejemplar? Adriana Macías, periodista, emprendedora y además académica, nos recibe en conversación hasta ahora desde Bogotá. Adriana, un gusto saludar contigo. Y en primer lugar, Adriana, ¿qué opinas tú de este multitudinario movimiento feminista en Colombia? ¿Te representa a ti también? Sí, yo creo que todas las mujeres colombianas nos sentimos representadas en esas marchas que se dieron ayer en diferentes ciudades del país. La mujer colombiana está reclamando espacios, está buscando empoderarse de su capacidad, de su futuro económico y de su bienestar personal también. Y me parece que también es una buena manera de visibilizar esas nuevas mujeres que nos representan, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y otras mujeres que han llegado a instancias de poder y que demuestran que las mujeres estamos capacitadas y tenemos la educación necesaria y la sensibilidad necesaria para que este país cuente con nosotros para crecer y para tener bienestar. Adriana, tú eres periodista, eres emprendedora, desde luego, y ha llevado con mucho éxito un modelo de negocios que se llama Misión Pyme. ¿Crees tú que tu historia, es una excepción en Colombia o hay acaso garantías para que otras mujeres colombianas puedan cumplir también sus sueños emprendedores? En los últimos años he percibido como periodista, que jamás dejaré de ser, y también como emprendedora y como un actor importante dentro del ecosistema empresarial y de emprendimiento en Colombia, he percibido que se están abriendo espacios importantes para las mujeres y para hacer ese reconocimiento de la mujer emprendedora y darle la posibilidad de empoderarse. La mujer tiene hoy la oportunidad de creer en ella, de cambiar su narrativa, de ser una líder de su propio crecimiento empresarial y de demostrar que puede sacar emprendimientos sofisticados de alto impacto en Colombia. Así que creo que el éxito que hemos tenido en mi organización no es casual, ha sido difícil, no ha sido un camino de rosas, hemos tenido dificultades, pero cada vez se ven más caminos abiertos y más puertas abiertas para la mujer colombiana que quiere emprender y sobre todo que quiere emprender con más sofisticación y con innovación. Y hay unos casos supremamente exitosos que me llenan de orgullo, de mujeres colombianas, están involucradas en carreras tecnológicas y en innovación y en la industria de la manufactura, que normalmente ha sido un sector muy masculino. Hoy tiene unas mujeres representantes muy valiosas y echadas para adelante en este país. Adriana Macías, muchas gracias. En Bogotá. Gracias a ustedes. Y al finalizar, la siguiente historia: aquí en Berlín, entre 10 y 12.000 mujeres se reunieron para reivindicar su lucha por la equidad contra el sexismo y la violencia. La marcha fue organizada por la Alianza Internacional de Feministas, integrada además por diversos colectivos de mujeres como Ni Una Menos o Las Tesis. También en la capital alemana, aquí en Berlín, se coreó el famoso himno feminista nacido en Santiago de Chile. Aquí la historia. En español y en alemán. Un mensaje unísono por la equidad y en contra de la violencia y la impunidad. Miles de mujeres en Berlín interpretaron Un violador en tu camino, el performance creado por el colectivo chileno Las Tesis, que se ha convertido en un himno feminista alrededor del mundo. Y creemos que es importante reivindicar este día, el 8 de marzo, no solamente a modo de celebración, porque en verdad no tenemos nada que celebrar, sino también a modo de conmemoración, visibilización de la opresión y de la violencia, y como momento de unirnos todas y todes y luchar. No estamos de fiesta, estamos en lucha. El lema central de la manifestación este año. Y es que en vez de rosas, las manifestantes aseguran que quieren acciones contundentes, especialmente ante el aumento de los feminicidios y transfeminicidios. Y estamos acá también para hacer una gran denuncia como Stop Feminicid. Creemos que es un tema que en Alemania no se habla y que creemos que tenemos que denunciarlo hoy mismo.
Un minuto de silencio en memoria de las que han sido asesinadas. ¿Cómo puede ser que sus muertes no hayan sido tomadas en serio? La lista de feminicidios también es preocupante en América Latina, en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Quiero estar aquí en memoria de ellas y de todas mis estudiantes que a diario enfrentan el peligro de ser asesinadas o desaparecidas en los trayectos de su casa a la escuela o al trabajo. ¡Feminista por América Latina! Las mujeres refugiadas y migrantes, con una gran participación de latinoamericanas y españolas, alzaron su voz también en contra de las desigualdades. En nuestra comunidad de mujeres migrantes de habla castellana y portuguesa, se mezclan un montón de discriminaciones. No solamente las discriminaciones por ser mujer, sino las discriminaciones por ser inmigrante en Europa. Se mezcla el racismo, el colonialismo y un montón de cosas que nos pasan. Por ello, esta canción es también parte de una lucha transversal. Quiero que todas las mujeres que están luchando hoy en día desde cada uno de sus territorios se alcen cada vez más con mayor energía, mayor fuerza, creyendo en sus propias convicciones y en que nosotras somos brutalmente poderosas para poder transformar el mundo de forma significativa. Y para lograrlo, aseguran, es clave la solidaridad entre mujeres. Una complicidad que hace que la lucha de cada una sea la lucha de todas. Mujeres latinoamericanas en la lucha por sus derechos aquí en Berlín. Así concluye nuestro programa especial de la década de las mujeres, como lo hemos denominado. Gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Y hasta pronto.